del Estado, modernización de la administración pública y el desarrollo regional y local. Perú 2030. Información, análisis, entrevistas y debates. Perú 2030. Bajo la dirección general del especialista y analista Franz Portugal Bernedo, quien queda por usted. Buenos días, amigos oyentes de todo el país. Nuevamente estamos con Perú 2030, hoy día sábado 25 de junio del 2022, ya en nuestra edición número 277. Perú 2030 es un programa de la Radiofonía Nacional en plataforma de Radio Santa Rosa. Hoy día, amigos oyentes, tenemos un tema muy importante que está en nuestra mesa central, pero antes, como siempre, vamos a saludar a nuestros panelistas. Está ya en nuestra cabina virtual Otoniel Velasco. Muy buenos días, Otoniel. Buenos días, Franz. Buenos días con toda la audiencia. Y nos falta ahí Manolo Bernales, no sé qué ha pasado con Manolo, todavía no entra a nuestra cabina virtual, esperamos que Manolo Bernales Alvarado se pueda incorporar lo más antes posible, pero también ya estamos en la cabina virtual con nuestro invitado de hoy día. Nuestro invitado de hoy día es Carlos Fernández Fontenoy, analista político y profesor universitario, doctor en Ciencia Política y Sociología. Muy buenos días, Carlos. Gracias por estar en Perú 2030. Buenos días, un gusto estar siempre con ustedes. Muy bien, como siempre, antes de entrar a nuestro tema central de hoy día, que va a tocar sobre una situación crítica que vive el país, estamos en una crisis política que no tiene resolución, ¿no? Y que es un tema que ha sido analizado desde varios sectores políticos, académicos, para poder entender por qué la situación de la crisis política es tan prolongada. Parece que no es una crisis episódica, sino una crisis política de naturaleza estructural. Sobre ese tema vamos a conversar con Carlos Fernández Fontenoy, que es pues una persona que está siguiendo la coyuntura día a día, ¿no? Y además está en la maestría de Ciencia Política, es el coordinador, es el cargo. ¿Cuál es el cargo, Carlos, en la maestría de Ciencia Política? Actualmente estoy de coordinador de la maestría de Ciencia Política con mención en Gerencia Pública en la Antonio Ruiz de Montoya, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ajá, muy bien. Entonces, sí, como ustedes, amigos oyentes, tenemos a una persona con la cual vamos a conversar y analizar qué está pasando en el país y, por supuesto, la pregunta que nos hacemos ahí, que es el tema del programa, hay que dice, ¿alguien nos puede decir qué hacer en el país? Muy bien, ya se incorporó a nuestra cabina virtual Manolo Bernales Alvarado. Muy buenos días, Manolo. Buenos días, saludos Carlitos, Otoniel, Franz, muy buenos días. ¿Qué tal, Muy Manolo? bien. Estábamos comentando el caso de los partidos, el caso de Perú Libre, pues se ha quedado con 16 miembros, creo que ahora está 15 porque el congresista Óscar Sea renunció a la bancada de Perú Libre luego de ser ministro de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? Y se ha incorporado a la bancada de Podemos. Gran favor que le he hecho a Luna Gálvez, porque esta bancada tenía solamente 4 miembros y ahora ya tiene 5, lo cual obviamente ya le da derecho a llamarse bancada parlamentaria y poder estar en las comisiones. Pues uno se pregunta y nuevamente, ¿a quién postuló Perú Libre como congresista? ¿No? Habrá de repente por ahí uno que querrá irse también al fujimorismo de repente. Es increíble, ¿no es cierto? Bueno, Franz, para los que más o menos seguimos atentamente el entorno del presidente Castillo, desde un inicio
los asesores que tuvo en el Palacio de Gobierno era gente de Acción Popular, de Fuerza Popular y luego de Alianza para el Progreso. O sea, Carlos Jaico, uno de sus últimos secretarios personales del despacho presidencial, era de Alianza para el Progreso y pidió hasta públicamente una carta al señor Acuña pidiéndole licencia para trabajar con Castillo. Entonces el entorno de Castillo siempre ha sido ese, porque como sabemos, él proviene de las filas de Perú Posible, más de 15 años ha militado ahí, ¿no es cierto? Y al final, simplemente como vientre de alquiler, retomó a Perú Libre, digamos, ¿no? Entonces, esa es la verdadera historia, digamos, que no se ha difundido mucho, porque claro, avergonzaba a mucha gente que ha votado por Castillo pensando que era un hombre de izquierda, pero de repente resulta que un abogado en Palacio ha sido candidato por Fuerza Popular al gobierno regional de San Martín o de Ucayali, no recuerdo bien, el otro postulante por Acción Popular en Tacabamba, y así podemos pasar revista desde un inicio, ¿no? Entonces, claro, los que seguimos más o menos de cerca el proceso, veíamos ya más o menos claramente hacia dónde iban las cosas, y las cosas han ido, desgraciadamente, en esa dirección. Lamentablemente, uno de los factores que parece que tuviéramos en un callejón sin salida es la descomposición de la clase política que no ha podido constituirse como tal, como clase dirigente, ¿no? Y que, pues, nos plantea una serie de problemas. Esa es la gran pregunta de fondo. Tu primera impresión, Carlos, sobre este tema para ver algunas líneas de análisis para enfrentar esta situación. Mira, una primera impresión es que hay muy poca información sobre lo que está realmente pasando, ¿no? Yo saludo, como ha mencionado Toniel, que empiecen a haber unos cambios en diversos ministerios, como es el Ministerio del Interior o el Ministerio de Agricultura, pero son cambios realmente después de varios ministros que han habido en el Ministerio del Interior y de escándalos también en el Ministerio de Agricultura por nombramientos de gente totalmente incapaz y con antecedentes, ¿no? Yo creo que Cerrón está perdiendo autoridad política en proponer ministros porque los que está proponiendo son tan malos que ya está perdiendo autoridad más que por méritos de Castillo, me parece que son por graves errores de Cerrón en proponer pues a ministros que no conocen el sector, como el ministro de Salud, ¿se acuerdan ustedes del agua racimada? El Ministerio de Agricultura nombra pues a un administrador de un instituto superior que no sabe nada de agricultura, para comprar urea pone una persona que no conoce tampoco nada. Entonces, claro, esos graves errores, o el Ministerio de Energía y Minas, están llevando a que Castillo tenga que buscar por otro lado, porque ya por el lado de Cerrón está creando problemas y su gobierno se está desprestigiando más. Ahora, entrando ya a la coyuntura política, me parece que existen dos escenarios a grandes rasgos, ¿no? Un escenario que plantea la continuidad del gobierno de Castillo, ¿no? Que se sostiene pues que mientras no haya una grave acusación probada de un acto de corrupción, de haber cometido un delito, este gobierno podría continuar, ¿no? Desarrollando alianzas en el Congreso, mantener mal que bien sus 44 votos, más lo de Alianza para el Progreso, que probablemente asuman la mesa directiva, y como sabemos, con Alianza para el Progreso, Castillo tiene una buena relación, lo que le podría dar una cierta estabilidad en el corto, mediano plazo, si es que no suceden eventos graves en temas como es la seguridad alimentaria, la hambruna, la falta de alimentos, una oleada, que esto se mezcle con una cuarta oleada de la pandemia, o que el empleo pues no se reactive a la velocidad que deseamos. Pero ese es un primer escenario, ¿no? En el cual el gobierno puede llegar al 2026 y en el camino van a pasar muchas cosas. Un segundo escenario es el que sostienen algunas personas que ya
los procesos de investigación de los indicios de corrupción al presidente Castillo están avanzando, que ya habrían algunas pruebas, y si se logra probar en el corto plazo delitos de corrupción cometidos por Castillo, se crearía un escenario en el cual Castillo se vería obligado o a renunciar o el Congreso a vacarlo, con lo cual se procedería a elecciones adelantadas y entraríamos en un nuevo escenario, ¿no? En los dos escenarios, me parece, como mencionaba Franz, es necesario crear una alternativa a una derecha desprestigiada, como es Fuerza Popular, por ejemplo, o frente a una izquierda también desprestigiada en muchos aspectos, ¿no? Algunos por haber co-gobernado con Perú Libre. Ahí tenemos al mismo grupo de Cerrón, que están más de la mitad, creo, de la dirección enjuiciados por actos de corrupción. Tenemos a Nuevo Perú y Juntos por el Perú, que han co-gobernado y algunos siguen ahí sin haber tenido éxito. Por el contrario, han sido sacados muchos de ellos del gobierno, el caso de Nuevo Perú. Entonces estamos frente a una izquierda, digamos, no radical, porque casi ya no existe eso, pero sí una izquierda tradicional, ¿no?, que se ha desprestigiado bastante. Entonces lo que queda como alternativa en el Perú es el espacio de centro político, que tiene pues dos caras, ¿no? Es un espacio donde cohabita un centro derecha con un centro izquierda, ¿no? De la capacidad que tengan estos grupos, sobre todo yo creo los de centro izquierda, un centro reformista, o sea, como quieran llamarle, un centro republicano, un centro radical. Hay varios nombres que ya están circulando hace un buen tiempo, pero es un centro reformista fundamentalmente que enfrente los retos urgentes que tiene el país, que tiene el pueblo peruano hoy día. Problemas que no están siendo asumidos por los partidos políticos. Es un factor que me parece importante considerar en esta coyuntura, el debilitamiento de la capacidad de chantaje, como tú lo has señalado, que tenía Cerrón. Es cierto lo que dice Franz. Digamos, en estos 11 meses, casi 11 meses, la tendencia ha sido al debilitamiento de Cerrón por obra del mismo, por los errores garrafales que ha venido cometiendo en nombramientos, en su estrategia política. Y efectivamente, Perú Libre en el Congreso, la bancada de Perú Libre ya está dividida en 4, ¿no? Quedando pues 16 bajo el control de Cerrón. Pero eso no significa que tenga todavía una cuota de poder y que tiene un manejo político hasta ahora un poco más afinado que el que tiene Castillo. Yo comparto con Manuel en que existen por lo menos dos grupos, digamos, dos grandes grupos, ¿no? El grupo de Cerrón como tendencia y el grupo de Castillo, que no solamente tienen personas que nombran en el aparato del Estado, sino también yo creo que hay indicios que son dos grupos de corrupción también, ¿no? Porque, digamos, aparte de Cerrón, que está enjuiciado, los dinámicos del centro, cuántos funcionarios y ministros que ha nombrado indirectamente tienen antecedentes judiciales o están siendo juzgados actualmente, están siendo investigados y por eso han renunciado tantos, ¿no? Pero Castillo también, el ministro Silva, fugado, o Pacheco, fugado, o los sobrinos del presidente, son una muestra que en su entorno más cercano hay indicios de corrupción, ¿no? Y aquí me entronco con lo que dice Otoniel, ¿no? En el Perú, está pasando un patrullero, creo, una ambulancia por acá. En el Perú, en los últimos tiempos, el movimiento social más grande que ha habido ha sido el movimiento anticorrupción. Un movimiento anticorrupción donde han participado sectores ideológicos diferentes, colectivos diferentes, clases sociales diferentes, que han mostrado, ¿no?, una indignación, ¿no?, a través de hechos evidentes, como dice Manolo,
¿no? El referéndum, por ejemplo, es algo evidente. El referéndum que llevaba propuestas para tratar de eliminar la corrupción en los procesos electorales. Tuvo más del 90% de aprobación a nivel nacional, 90%. Ahí están las clases altas, clases medias altas, sector D, gente, todas las, digamos, visiones ideológicas que uno se puede imaginar. Más del 90% estaban hartos de la corrupción, ¿no? Cuando se cierra el Congreso de la República, casi todas las encuestadoras sostuvieron que Vizcarra tenía el apoyo de un 87% o más de la población que estaba de acuerdo en cerrar un Congreso corrupto, donde fue la mayoría afrofujimorista, donde había gente, pues, voceros de Keiko que eran, estaban enjuiciados por pertenecer a bandas, ¿no? Entonces había una lista de prontuariados, 20 narcocongresistas, y no quiero seguir porque ya todo el mundo conoce esa historia. Entonces, ese movimiento anticorrupción pluriclasista, plurideológico, es decir, que concentró gente de todos lados, ¿no? Es una, digamos, es una actitud de la población frente a este tema concreto como es el tema de la inseguridad ciudadana, donde todos coinciden, o el tema que hay que hacer una reforma profunda del sistema de salud, que tenemos más de 200.000 muertos, es el país que ha muertos en todo el mundo, y ningún partido plantea una reforma profunda del sistema de salud. Han muerto más de 200.000 personas, más que 3 veces más que el terrorismo. Con Sendero tuvimos aproximadamente 70.000 muertos. Ahora tenemos más de 200.000 por la pandemia. ¿Y qué partido ha planteado una reforma de salud profunda? Entonces, hay un movimiento anticorrupción muy grande que también produjo la caída del presidente Merino, dicho sea de paso, pero que nadie, ningún grupo político, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, y menos Castillo, que había una cierta esperanza en algunos sectores que iba a retomar la bandera anticorrupción, la ha tomado. Entonces, el movimiento social más importante del Perú no tiene hoy día una representación, ¿no? Entonces, hay sectores de la sociedad que hoy día se están empezando a juntar. Varios de estos colectivos que se juntaron para promover, pues, las marchas anticorrupción, el cierre del Congreso, la caída de Merino, se están empezando a juntar, que son sectores que no están manchados por la corrupción, gente que no ha tenido todavía una actividad política pública, jóvenes en su mayoría, que están viendo, pues, que este barco se está hundiendo, y si cae Castillo, pues habrán elecciones adelantadas, y hay que tener una propuesta alternativa, que ya no sean estos viejos partidos, muchos de ellos desaparecidos y otros divididos hasta la médula, ¿no? Entonces, estamos en una coyuntura de ese tipo, donde estamos viendo que ya están habiendo reuniones para organizar un movimiento político alternativo, ¿no? Más cercano a un centro progresista, un centro reformista, que a otro sector. Ahora bien, Carlos, a ver, vayamos a la tesis siguiente, que plantea de que esta crisis política que vive el país no es una crisis coyuntural, sino es una crisis estructural, es decir, que no se va a resolver de manera inmediata, ¿no? Y esta crisis estructural, política, la base de esta crisis está, pues, un sistema político que ha entrado en un colapso total, y que la expresión de ese colapso del sistema político es la crisis de representación en la sociedad peruana. Es decir, los elegidos, por ser elegidos, inclusive no representan a los electores, ¿no? O sea, hemos tenido elecciones recientes y se ha elegido, pues, a congresistas, a presidente de la República, etcétera, pero la gente no los reconoce como sus representantes. Y hay, o sea, hay
esa situación. O sea, los gobernados no reconocen a los gobernantes a pesar de las elecciones. Entonces, si es así, ¿no? Gaetano Mosco decía que la clase dirigente se puede innovar, ¿no? Mediante una revolución o una reforma, ¿no? Es decir, debería surgir otra clase dirigente, ya que la actual está en descomposición, ¿no? Y que esa renovación, pues, permitiría nuevamente recomponer el sistema político y salir de la crisis. Entonces, la tesis es que en el corto plazo ni mediano plazo no es posible que la crisis política en el país se resuelva. No se va a resolver y tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto durante un largo tiempo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mira, es un problema efectivamente estructural. La crisis de los partidos no es solamente en el Perú, se da en casi todos los países de América Latina y también en Europa, en los mismos Estados Unidos. Es un tema internacional, por lo menos en el mundo occidental. Y eso se debe en gran medida a que los partidos políticos pues, han surgido a mediados del siglo XIX, ¿no? A partir de 1850 ya se tienen evidencias de la existencia de partidos políticos más o menos modernos, ¿no? Entonces, son formas de organización política que ya pues se crearon una realidad totalmente diferente. O sea, el mundo de mediados del siglo XIX ya no existe. Son otro tipo de economía, otros grupos y clases sociales, otra cultura, otra forma de ver el mundo, otra forma de relacionarnos entre nosotros. Es decir, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y sin embargo, seguimos con un mismo instrumento llamado partido que se creó en esa época, se desarrolló hace muchísimo tiempo, reflejando a otra realidad. Entonces, todos sabemos que cuando la realidad cambia, ¿no? Las instituciones también tienen que evolucionar y adaptarse a esa realidad, no al revés, ¿no? Y parece que esa realidad ha cambiado y muchos partidos no han evolucionado. Desde esa perspectiva, yo creo que la institución partido político tiene que cambiar, tiene que modernizarse, tiene que ir hacia otras formas de organizarse internamente. Tenemos ya algunos ejemplos en América Latina. No solamente el caso de Concertación Democrática en Chile, donde se fundaron varios partidos, gobernaron más de 20 años, turnándose en el poder, eligiéndose democráticamente. Primero fue pues, presidente Elwin, después Bachelet, o después, qué sé yo, Frei, ¿no es cierto? Laos, de diversos partidos políticos. Es una experiencia que ellos tuvieron y ahora la de Boric es otra también interesante de analizar. Podemos ver Pero también el caso ahí, Carlos, Uruguay, ¿no? Carlos, En pero Uruguay, ahí el tema de el los Frente partidos, el tema de los perdón, en partidos, Uruguay el Frente Amplio es otra forma también de organizarse políticamente. Por lo menos hay 16 partidos que van desde social cristianos hasta los ex tupamaros como Pepe Mujica. O Bolivia, donde el MAS es una forma de organización política, un partido que se organiza de otra manera incorporando algunas organizaciones sociales. Entonces, lo que se está tratando ahora en Perú es tratar de imaginar también otra forma de organización política, que si bien mantenga el nombre de partido, internamente fuese algo más moderno, más democrático y menos caudillista. claro, ahí tú has señalado un aspecto importante de que hay que modernizar los partidos políticos, tienen que cambiar, ¿no? Pero lo que pasa es que los partidos en el Perú han cambiado. Antes teníamos partidos de militantes, ¿no? Y hoy día tenemos partidos de invitados o de aventureros políticos que entran o forman partido para saquear las arcas del Estado. Eso es el tipo de partido que existe ahora. Yo no estoy de acuerdo con eso de que a uno que dicen que esta es una democracia sin partidos. No, esta democracia es una democracia con partidos. El problema es que no nos gusten los partidos tal como están organizados o su naturaleza representativa, ese es otro problema, ¿no? Pero los partidos existen y están en el poder.
al margen de nuestra voluntad o de nuestros deseos, ¿no? Ahí, a Manolo. Adelante, Manolo. Sí. Coincido bastante con tus reflexiones y con las de Carlos. Es imposible tener una especie de edición concertada sobre estos temas. Estamos conversando y tocamos distintos flancos, ¿no? Yo quiero decir que lo que ha tardado mucho tiempo en descomponerse no se compone en el corto plazo, ni se compone solo o principalmente con medidas legales, porque echa la ley y echa la trampa, la sociedad rebasa, los movimientos sociales rebasan, y el movimiento de la sociedad en general, para no hablar solo de movimientos sociales, sino los dinamismos de la sociedad, demográficos, económicos, culturales, internos e internacionales, rebasan las intenciones, los propósitos de enmarcarlos y encauzarlos en términos de neopartidos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las claves que hay? Por una parte, tenemos que es difícil identificar claves, porque hoy día lo local y lo global está interrelacionado. Viceversa, de lo global a lo local y de lo local a lo global. Y con fenómenos que siguen cambiando. Para no ir muy lejos y brevemente, todo lo que se ha acordado y discursiado sobre cambio climático se ha ido al tacho ahorita. Primero porque, no solamente por la pandemia, sino porque durante todo el periodo previo a la pandemia, durante la pandemia y ahora, las industrias demandantes de metales y de energías contaminantes han continuado. Por ejemplo, las industrias militares. Ese es un asunto que lo he señalado en un libro que hemos publicado varias personas. Eso está claramente señalado ahí y hay datos de sobra. En segundo lugar, no hay hoy día un solo paradigma de democracia. La India es una democracia formal, nadie se ocupa de ella y va a ser el país más poblado de la Tierra y tienen sus problemas sumamente complejos. Indonesia es el país musulmán más grande que hay en la Tierra, más de 200 millones de habitantes. Entonces hay una gran complejidad que está en plena ebullición y funcionamiento. Dentro de eso hay algunas cosas viejas que se expresan de una manera nueva, pero que son, uno, el poder del dinero, llámale dinero, economía, lo que sea. Segundo, la información. Tercero, la manipulación de las creencias. Esas son cuestiones, aparte de otras, que es la organización, la información, los cuadros, etcétera, pero esas son cuestiones que están trastocando absolutamente todo. Lo ves tú en el caso de estados que tienen regímenes autoritarios como en Rusia, estados como en el caso de Estados Unidos que tiene un régimen liberal pero poderes económicos terribles, enormes. En síntesis, hay ahí esos viejos factores en un contexto de prácticamente cambio muy acelerado de muchos factores mundiales, y es difícil que lo que se ha descompuesto en un periodo de larga duración vaya a componerse en un periodo de corta duración. Y yo pienso que, por ejemplo, ¿quiénes de nosotros sacarían alguna votación de esos ilusionados partidos de centro izquierda o de centro derecha? ¿Dónde está esa gente? Eso que dice Carlos, ¿dónde están? Los movimientos son una cosa, pero las organizaciones que actúan son otra cosa, nada más. Muy bien, vamos entonces con la intervención final ya de Carlos. Carlos, ya estamos al final del programa, nos ha ganado el tiempo muy rápidamente. Yo creo que has mencionado ahí algunos temas importantes. Hay pues dos factores que podrían intervenir en el corto plazo, ¿no? El primero es que hay un descontento popular, ¿no? Una desesperanza, una desilusión frente al gobierno, ¿no? Y esta gente no solamente está descontenta, sino que hay una furia popular acumulada, ¿no? Que en cualquier momento puede reventar, ¿no? O sea, ojo con eso, advertencia. No es que la población está ahí calladita o hace alguna tomita de carretera por allá. No. A nivel social
hay una situación que está ahí, pero que en cualquier momento puede explotar y con consecuencias que no sabemos qué pueda pasar. El otro aspecto es que es cierto lo que tú señalas, hay un gran sector también de gente que se está reuniendo, hay grupos de ciudadanos que quieren intervenir, que quieren participar, ¿no? Hay un sector que se está moviendo también, tratando de reconstituir políticamente una clase política, ¿no? Que sería lo que llamábamos, pues, o sea, la innovación de la dirigencia política en este país. Pero está ahí todavía sin que haya tomado una forma para poder plantearse como alternativa. Y la alternativa no solo pasa solamente por la parte organizativa, sino las propuestas programáticas sobre qué nos ponemos de acuerdo y qué es lo que hay que trabajar como salida al país. Tu última intervención, Carlos, adelante. Ya, en realidad hay muchos temas interesantes que se han mencionado. Yo antes empecé a decir algo, pero no lo terminé, que hay una crisis de información de lo que está pasando en el país, también es verdad. La secuencia de ministros, por ejemplo, en agricultura, pues, y gente totalmente desconocedora del sector hace que los ministros de agricultura no nos informen realmente de lo que está pasando, ¿no? Hoy día, solamente en la mañana, escuchando algunos programas, salió, por ejemplo, Sillonis, que es un agricultor, y decía que en el campo había urea, por ejemplo, y que algunos productos habían subido sus precios en el mercado y que estaban felices, como es el caso del maíz o el café, que el café el año pasado dice que llegó a niveles históricos en su cotización. Entonces, habrían varios productos en el campo que les está yendo muy bien por el contexto internacional, etcétera, etcétera, ¿no? El caso de los textiles también, ¿no? En la mañana estaba escuchando a un dirigente de los empresarios textiles que reconocía que estaban exportando 35% más que antes por una serie de hechos a nivel internacional que está favoreciendo en esta coyuntura al sector textil, ¿no? Entonces hay una serie de información que desconocemos, ¿no? Y que si no la tenemos, pues en nuestra evaluación de la coyuntura no va a ser tan afinada, ¿no? Un segundo tema es el tema de los partidos políticos y la democracia. En términos reales, la democracia moderna que surge fundamentalmente con la incorporación del sufragio universal, donde se incorpora recién vastos sectores de la población en el sistema político, en la participación política, por lo menos en elegir y ser elegidos, se da recién a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y a comienzos del XX tampoco se va a consolidar ni siquiera en Europa occidental, que es donde nace, pues, en Grecia la democracia y se difunden estas ideas que se llevan a Estados Unidos, etc. En Europa, como sabemos, a comienzo del siglo XX, vamos a tener gobiernos como el de Hitler, nazis, vamos a tener gobiernos como Mussolini, fascistas, vamos a tener gobiernos como el de Franco en España o los militarismos en Portugal. Entonces, a comienzos del siglo XX no es que se consolidó tampoco la democracia liberal y representativa, ni siquiera en Europa occidental. Va a ser recién después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, que empieza a consolidarse la democracia liberal y representativa y con ella desarrollarse lo que se ha llamado el estado de bienestar. Entonces, esta democracia liberal y representativa que nosotros tratamos de incorporar en nuestro sistema político tiene 77 años de cierta estabilidad en Europa occidental. Acá pues mucho menos. Y dentro de ese sistema de democracia liberal y representativa están los partidos políticos que generan una sonrisa en Manolo por su falta de consolidación, ¿no? Entonces, claro, si ni siquiera los europeos llegan a los 100 años de sistema político y de partidos, digamos, históricos, en el Perú pues mucho menos. Estamos recién naciendo, ¿no? Estamos recién aprendiendo en un mundo muy cambiante donde Manolo tiene razón, hay una serie de elementos que han modificado la realidad, ¿no? Y esos elementos también
tienen que ser incorporados por los partidos políticos que están surgiendo, deberían estar surgiendo. Y lo que estamos tratando de hacer desde la sociedad civil es justamente que surjan. Pero tenemos que hacer algo, porque si nos sentamos, nos cruzamos de brazos y nos tomamos un café y no hacemos nada, pues no va a pasar nada, ¿no es cierto? Entonces hay que moverse y la gente se está moviendo. No digo que va a surgir de la noche a la mañana, pero es parte de un proceso histórico que probablemente sea lento, pero que se puede apurar. Nadie sabe en este país lo que va a pasar. Hay sorpresas, hay coyunturas. Como decía Basadre, el azar en la historia nos da muchas sorpresas. Lo que hay que hacer es trabajar por una alternativa. La música de la radio por cortarme. Ok, gracias Carlos por estar en Perú 2030. Carlos Fernández Fontenoy está con nosotros hoy día en Perú 2030. Muchas gracias amigos oyentes por su audiencia, los que nos están viendo directamente en el Face de Perú 20 en vivo en directo. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana en Perú 2030. Hasta luego, un gusto. Chao, Carlos. Chao, nos vemos. Gracias, Carlos. Otto, un abrazo, Franz. Igual Manolo, Otoniel, Franz, muchas gracias por la invitación. Échenle una miradita a lo que les he estado escribiendo en el chat privado, como comentarios entre nosotros, ¿no? Porque